Detrás de todo lo que está sucediendo en Medio Oriente en este momento hay una verdad fundamental, una que explica por qué las cosas están donde están. Mientras describo los acontecimientos recientes en el episodio de hoy, tú también lo verás claramente. Ahora mismo, toda la atención está literalmente en el estrecho de Hormuz, pero también estamos ahí de manera metafórica. Estamos navegando por un paso estrecho entre lo que se logró antes del alto al fuego y lo que todavía esperamos lograr. De un lado está el enorme potencial creado por los éxitos militares de las últimas semanas. Del otro lado está la realidad de con quién estamos tratando y la incertidumbre de lo que viene después. La situación se describe mejor con las palabras de dos analistas que entrevisté en mi programa en hebreo en la radio Galay Israel esta semana. Dos personas a las que ya he citado antes y entrevistado aquí en el podcast, y ambos tienen opiniones interesantes, aunque diametralmente opuestas, sobre los acontecimientos que se están desarrollando. El primero es Moshe Ashkenazi. Moshe pinta un panorama de un régimen en Irán que está vacío, debilitado y al que se le está acabando el tiempo. En su opinión, Irán hoy es un cascarón, una nación que pudo haber sido líder regional, pero que en cambio se ha convertido en rehén de una pequeña y brutal élite en su país. Él describe a una población que se siente encarcelada, escuchando a sus líderes declarar la victoria mientras ellos luchan por necesidades básicas como el agua. Él sostiene que el liderazgo del régimen iraní es más débil que nunca, carece de la experiencia, la autoridad y las herramientas de intimidación que antes tenía. Ashkenazi señala el aislamiento económico, el colapso de las fuerzas proxy de Irán, la incapacidad para reconstruir la infraestructura militar y la creciente frustración interna de los iraníes comunes. Él cree que el régimen está herido en todos los niveles, militar, económico, social, y que la verdadera amenaza para su supervivencia ahora proviene desde dentro. Si antes pensaba que el régimen podría colapsar en 5 años, ahora cree que el plazo podría ser mucho más corto. Pero luego hay otro punto de vista, uno del Dr. Doron Matza. Él advierte que las victorias tácticas no se traducen automáticamente en un éxito estratégico. Él establece un paralelo con conflictos pasados en Gaza, donde Israel logró victorias tácticas claras a lo largo de los años, al atacar líderes, realizar bombardeos y mantener dominio operativo en muchas rondas contra Hamás. Y aún así, enfrentamos el desastre estratégico del 7 de octubre. Su argumento es que Irán, al igual que Hamás antes, ha aprendido a explotar las vulnerabilidades de Occidente. Matza destaca 3 puntos clave. Primero, la guerra económica. Irán ha aprendido a convertir en arma la dependencia de Occidente de la estabilidad económica, creando dilemas que limitan la acción estadounidense. Segundo, una división cultural. Las sociedades occidentales priorizan la comodidad y la calidad de vida, mientras que el liderazgo de Irán está dispuesto a soportar dificultades para perseguir objetivos a largo plazo. Y tercero, lo que él llama la vacilación de Estados Unidos. Incluso con una retórica fuerte, Washington prefiere las negociaciones y la presión naval sobre una acción operativa decisiva. El Dr. Matza sostiene que priorizar victorias tácticas cuantitativas, como destruir infraestructura, no se traduce en seguridad estratégica a largo plazo y a menudo crea una falsa sensación de seguridad que ignora las amenazas cualitativas. Y agrega una advertencia contundente. La pausa actual, este compás de espera, le da tiempo a Irán para reagruparse, reconstruirse y preparar sus propias sorpresas. Este enfoque, concluye, conduce al fracaso estratégico cuando los éxitos tácticos inmediatos no evitan la presión económica ni abordan la determinación a largo plazo y la capacidad operativa del enemigo. Así que, como vemos, por un lado, Moshe Ashkenazi describe un régimen que se está colapsando internamente, aislado, debilitado y quedándose sin tiempo. Pero luego está otro punto de vista del Dr. Matza, quien advierte que Irán tiene una larga historia de absorber golpes, explotar la vacilación y usar el tiempo a su favor. Dos analistas, dos interpretaciones muy diferentes del mismo momento. Y estamos justo en medio, en el estrecho entre ambos, tratando de entender hacia dónde nos llevará la corriente. Pero por encima de todo está el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un líder que no sigue las reglas que el mundo ha llegado a esperar de Occidente. Nadie sabe qué as bajo la manga tiene ni a dónde nos llevará esto. Él tiene un solo objetivo, que es lo mejor para Estados Unidos. Antes de continuar, quiero echar un vistazo rápido a los eventos que están ocurriendo esta semana con Irán, porque eso da un contexto esencial al dilema que acabo de discutir. El miércoles se informó que el alto al fuego podría extenderse por otras 2 semanas.
Aunque la portavoz de la Casa Blanca lo negó, Pakistán está haciendo todo lo posible para que el alto al fuego se prolongue, aunque Irán no ha cambiado sus posiciones. Los iraníes inicialmente bloquearon el estrecho de Hormuz como una medida táctica destinada a ejercer presión económica sobre Estados Unidos. Él superó eso con un bloqueo total estadounidense del estrecho, convirtiéndolo en un movimiento estratégico que ya está afectando la situación. En los últimos días, Irán ha emitido un nuevo conjunto de demandas para entrar en negociaciones. Condiciones consideradas por la mayoría como poco realistas, incluyendo requisitos que limitarían significativamente las actividades militares de Estados Unidos y de la región. En la reunión del Consejo de las Naciones Unidas esta semana, Irán exigió reparaciones de los países árabes que, según afirma Irán, atacaron a Irán. El tono de estas exigencias nos lleva a entender que Teherán está tratando de proyectar fuerza a pesar de sus vulnerabilidades actuales mientras se hace pasar por víctima. ¿Dónde hemos visto eso antes? Todo esto, pese al alto al fuego, Irán llevó a cabo ataques contra los estados árabes del Golfo, violando acuerdos previos. Estas acciones son solo intentos de Irán para presionar a los gobiernos vecinos y señalar que todavía tiene la capacidad de alterar la estabilidad regional. Irán también impuso nuevas limitaciones al paso marítimo por el estrecho de Hormuz, creando incertidumbre para el transporte comercial y generando preocupaciones sobre la libertad de navegación en una de las vías marítimas más críticas del mundo. Esta medida añadió otra capa de tensión a una situación ya volátil y llevó a Estados Unidos a tomar medidas y asumir el control de la zona. Diplomáticamente, hubo conversaciones en Pakistán destinadas a explorar posibles canales de desescalada. Las conversaciones sobre el alto al fuego de esta semana fracasaron. La delegación de Estados Unidos se retiró frustrada y citó la inflexibilidad de Irán y su negativa a participar seriamente en cuestiones clave de seguridad. Nada nuevo. El colapso de la reunión subrayó cuán grande sigue siendo la brecha entre ambas partes. Ahora están regresando para un esfuerzo final durante este fin de semana. En conjunto, estos acontecimientos pintan el panorama de un régimen que, al mismo tiempo, se muestra desafiante, pone a prueba los límites y trata de moldear la narrativa. Incluso mientras enfrenta crecientes presiones internas y externas, todo esto aumenta su creencia de que el tiempo está de su lado y que controlan su destino. Mientras el mundo se ha enfocado en las negociaciones con Irán y los acontecimientos allí, la situación con Hezbollah en Líbano ha seguido evolucionando. Durante la última semana, Israel ha intensificado sus ataques contra los bastiones de Hezbollah, atacando centros de mando, infraestructura de cohetes y centros logísticos. Al mismo tiempo, las operaciones terrestres y aéreas israelíes han seguido empujando a las fuerzas de Hezbollah al norte del río Litani y creando lo que los funcionarios israelíes describen como una zona de amortiguamiento funcional diseñada para reducir la amenaza a las comunidades en el norte de Israel. Irán añadió una nueva capa de complejidad con esto. Como parte de sus condiciones para entrar en negociaciones de alto el fuego, Teherán exigió que Israel detuviera sus operaciones en Líbano, vinculando el frente de Hezbollah a las conversaciones regionales más amplias. No es más que un intento de proteger a Hezbollah de más pérdidas y reafirmar la influencia iraní sobre el marco de negociación. A pesar de esto, Israel aceptó participar en conversaciones de paz, no en conversaciones de alto el fuego. Esta es una distinción importante con el gobierno libanés en Washington, D.C. En la primera ronda celebrada esta semana, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yael Leiter, se mostró muy optimista. Habló de una disposición para explorar canales diplomáticos y que, cito, el gobierno libanés dejó muy claro que ya no será ocupado por Hezbollah y que Irán ha sido debilitado. Hezbollah está dramáticamente debilitado. Leiter agregó que esta es una oportunidad. Bueno, ya veremos. Hamas, mientras tanto, ha anunciado nuevamente que no se desarmará. Desmilitarizar al grupo terrorista fue parte del acuerdo de alto el fuego firmado en octubre, pero desde entonces, Hamás ha dicho repetidamente que no entregará sus armas. El plazo establecido por la Junta de Paz designada por Trump para que Hamás aceptara la propuesta de desarme expiró. El plazo requería que el grupo terrorista aceptara el plan antes de que terminara la semana pasada. ¿Y cómo responden la ONU y los gobiernos europeos a esto? Con críticas aún mayores hacia Israel. Varios estados de la Unión Europea han instado públicamente a Israel a reducir sus operaciones, advirtiendo sobre la desestabilización regional y preocupaciones humanitarias. Italia incluso declaró una suspensión de la cooperación militar con Israel. ¿Cómo vamos a sobrellevar eso? Esta presión culminó con Francia ofreciendo mediar entre Israel y Líbano, una oferta que Israel finalmente rechazó, citando preocupaciones sobre la neutralidad y la efectividad.
Y luego está Turquía. La Fiscalía Pública de Estambul presentó una extensa acusación el fin de semana contra 35 altos funcionarios israelíes encabezados por el primer ministro Benjamín Netanyahu en relación con la incautación por parte de la Marina israelí de la flotilla Samud que se dirigía a Gaza en octubre del año pasado. Los fiscales en Turquía buscan penas severas, incluyendo cadena perpetua, así como largas sentencias que van desde más de 1.100 hasta más de 4.500 años para los líderes israelíes. Los funcionarios turcos también intensificaron drásticamente su retórica y emitieron fuertes advertencias contra las acciones de Israel en Líbano, calificándolas de inaceptables y amenazando con el uso de la fuerza e incluso con invadir Israel si nuestras operaciones continúan. Estas declaraciones han añadido otra capa de tensión diplomática a un panorama regional ya de por sí saturado. En conjunto podemos ver esto. Mientras Irán maniobra diplomática y militarmente, el Frente Norte se ha convertido en un punto focal de presión internacional, posturas regionales e intereses en competencia que convergen en el enfrentamiento de Israel con Hezbollah. Es bastante ridículo cuando piensas en estos actores que intentan insertarse en el proceso y cuál es realmente su historial. Primero, hablemos de Pakistán, que se ha posicionado como mediador. Esta es una república islámica nuclear que lleva décadas en conflicto con la India, una de las aliadas más cercanas de Israel y Estados Unidos. Pakistán es un país que cometió genocidio contra el pueblo bengalí, algo que parece no importarle a ninguna ONG internacional. Le dieron refugio a Osama Bin Laden, lo cual no pareció molestarle a nadie y tiene dificultades para manejar sus propias crisis internas. Y aún así, este es el Estado que intenta mediar en negociaciones en uno de los conflictos más delicados de Medio Oriente. Luego Turquía, un país que ocupa el norte de Chipre, controla regiones kurdas por la fuerza y persiste en negar el genocidio armenio que cometieron. Y ahora le están dando lecciones de moralidad a Israel y amenazan con invadirnos. Es un gobierno que impone la islamización en casa mientras habla de derechos humanos en el extranjero. La hipocresía es simplemente increíble. Y finalmente Francia. El presidente Macron ha chocado repetidamente con Israel e incluso con Estados Unidos, pero ahora exige un papel central en Líbano. Pero un líder que impone embargos de armas, bloquea vuelos de suministro militar y condena las operaciones israelíes en todos los aspectos no puede esperar ser recibido como un mediador neutral. Hace apenas unas semanas, Francia se negó a permitir que aviones militares estadounidenses que transportaban suministros a Israel cruzaran su espacio aéreo. Esa no es la actitud de un país que se posiciona como un intermediario honesto. Y el historial de Francia en Líbano habla por sí mismo. Bajo la supervisión de las fuerzas francesas de la FINUL, el arsenal de Hezbollah pasó de 15.000 cohetes después de la Segunda Guerra del Líbano a cientos de miles en la actualidad, incluyendo drones y sistemas de defensa aérea, un aumento de 10 veces bajo la mirada de la misma fuerza que ahora pide liderar las negociaciones. El comentarista israelí Amir Whitman tuvo una perspectiva interesante sobre la situación con Francia. Whitman señala que en la operación militar de Israel en Líbano, más de 250 terroristas de Hezbollah fueron eliminados. Casi no hubo civiles no involucrados que resultaran heridos. Y el porcentaje de miembros de Hezbollah entre las bajas fue significativamente superior al 80%. Por cualquier estándar operativo, fue un éxito extraordinario en limitar las bajas civiles. Sin embargo, gran parte de los medios europeos lo presentaron como si Israel hubiera atacado a inocentes. Y el presidente francés, escribe, repitió esa versión a pesar de conocer los hechos. Whitman argumentó que esto no fue un error, fue una tergiversación deliberada, repetida en los principales medios europeos. Francia tenía una sola tarea: generar confianza. En cambio, bloqueó el envío de armas por la mañana, tergiversó las acciones de Israel por la tarde y luego pidió mediar por la noche. Algunos dirían, yo no, por supuesto que esto es un claro ejemplo del síndrome de cónyuge abusado. Y esto me hace volver a lo que dije al principio. El problema más profundo, el que conecta todo lo que hemos discutido hasta ahora. Las maniobras de Irán, la escalada de Hezbollah, la hipocresía diplomática de Pakistán, Turquía y Francia y la presión que viene de Europa. Detrás de todo esto hay una verdad fundamental sobre Occidente hoy en día, algo que ya he señalado antes. Israel está luchando como una nación que ha sido herida en lo más profundo, una nación que vio a padres y bebés asesinados, mujeres agredidas, familias destrozadas. Y en respuesta, Israel se convirtió en una nación de leones.
Una nación que estremece a sus enemigos, que tiene hambre de una victoria decisiva, que entiende la claridad moral no como un eslogan, sino como una realidad vivida. Una nación cuyos enemigos viven con un reloj de arena sobre sus cabezas, porque cada día común en Israel se convierte en otro capítulo de una historia de guerra escrita en tiempo real. ¿Y cuál es la esencia de esta fuerza? Es nuestra disposición a dejar atrás toda una vida, nuestras familias, el trabajo, la comodidad, ponernos un uniforme, tomar un arma y estar listos para sacrificarlo todo. Es la capacidad de llamar al enemigo por su nombre, de volver a los conceptos básicos de defensa, victoria, mantener la posición, proteger la patria. Es la capacidad de seguir adelante, incluso cuando los días se convierten en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Cuando los niños crecen con su padre fuera de casa, cuando los negocios colapsan porque los dueños están de servicio, y aún así seguimos adelante hasta que la misión esté completa. Esto es algo que Occidente ya no entiende, porque hoy en día no hay ningún país occidental dispuesto a invertir el nivel de esfuerzo para hacer esos sacrificios o absorber los costos que una guerra real exige. El conflicto actual con Irán ha dejado eso dolorosamente claro. Décadas de individualismo han creado una generación en todo Occidente que no puede o no quiere servir, luchar o defender a sus propias naciones. Muchos han olvidado cómo es la guerra, han olvidado que el mundo no es el lugar seguro y estable que imaginaron cuando crecían. Mira a los jóvenes en Europa, España, Francia, Alemania, Italia, lo que alguna vez fue la Gran Bretaña, también en Australia y Canadá. ¿Alguien realmente puede imaginarse a ellos arriesgando sus vidas en uniforme, operando tanques, entrenando para combate urbano, corriendo a refugios bajo fuego de misiles? La diferencia es obvia. En el cómodo Occidente, la guerra es algo del pasado distante, algo que pertenece a los libros de historia, no a su realidad. Incluso en Estados Unidos, con el ejército voluntario más fuerte del mundo, el presidente debe librar constantes batallas políticas con los medios, la opinión pública y solo para justificar la operación en Irán. Occidente combate con humanidad, no de forma total. Y por eso las victorias tardan 10 veces más. Por eso hay ceses al fuego, pausas, corredores humanitarios. Occidente no puede soportar la verdad. Como ves, no se trata solo de Irán. No se trata solo de Líbano. Ni siquiera se trata solo de Israel, se trata de Occidente. Y Occidente, con todo su poder, toda su riqueza, todas sus instituciones, de alguna manera le cuesta defenderse a sí mismo. Un Occidente que duda ante la agresión, que cuestiona a sus aliados, da lecciones de moralidad a otros mientras empodera a las dictaduras fracasadas y miserables que abiertamente buscan socavarlo. La paradoja es asombrosa. Las mismas naciones que dudan en defenderse son las primeras en condenar a quienes sí lo hacen. Y para darle sentido a sus vidas vacías, muchos en estos países occidentales buscan causas sociales para presumir su virtud. El clima no está tan mal como nos advirtieron, así que los dictadores blandos de la justicia social se enfocan en Israel. Nada ilustra esta contradicción más claramente que lo que estamos viendo ahora mismo con una nueva flotilla dirigiéndose hacia Gaza. Una flotilla compuesta por activistas provenientes de países que se niegan a enfrentar sus propias amenazas, que retroceden ante la idea de la guerra, que evitan asumir la responsabilidad de su propia seguridad. Sin embargo, de alguna manera encuentran energía interminable para oponerse a Israel, para condenar a Israel y para alinearse consciente y entusiastamente con organizaciones que manipulan, engañan y utilizan el lenguaje humanitario como arma para sus propios fines. 39 barcos con más de 300 personas partieron de Barcelona, y otras embarcaciones y participantes se unieron al convoy en los puertos a lo largo de la ruta. Los organizadores dicen que se espera que la flotilla crezca a más de 80 barcos y alrededor de 1,000 participantes. La Global Sumud Flotilla reúne a activistas, trabajadores humanitarios y simpatizantes internacionales que dicen que su objetivo no es entregar ayuda directamente, sino desafiar las restricciones que, según ellos, han impedido que las organizaciones humanitarias operen en Gaza. Y después de todo, es comprensible por qué estarían emprendiendo esta iniciativa cuando ves las condiciones que enfrentan los habitantes de Gaza. El hambre, como puedes ver aquí en este video, y los horrores compartidos en los sitios y la carga sobre el personal médico. La situación es tan mala que tienen que simular eventos. Y como puedes ver, todo está disponible en las redes sociales.
Los árabes, ellos no lo están ocultando. Aún así, los que presumen de justicia social siguen difundiendo la mentira. La flotilla en camino y el enfoque en Gaza y la miseria mientras se niega la realidad de sus vidas allí, esta es la falsedad diaria construida sobre la mentira histórica. Ahora, no estoy negando que hay zonas en Gaza que fueron destruidas. Sí las hubo. Fue una consecuencia necesaria de esta guerra. Israel tuvo que desmantelar la infraestructura militar de Hamás que se construyó durante 20 años, una infraestructura que fue deliberadamente integrada en barrios civiles, escuelas, hospitales y bloques de apartamentos. En casi cada casa, un acceso a túneles, en los cuartos de los niños, escondites de armas. Sin mencionar las copias de Mi Lucha encontradas en estas casas. Israel se aseguró de que los civiles fueran trasladados a otras áreas para su seguridad. Esa es la realidad sobre el terreno, pero los activistas de la flotilla nunca hablan de lo que realmente está sucediendo. Hamás ya está reconstruyendo su infraestructura terrorista en esas mismas áreas a las que trasladaron a la población civil. Uno pensaría que si estos activistas realmente se preocuparan por la gente en Gaza, les advertirían. No defender un falso genocidio, sino realmente preocuparse por estas personas. Advertirles sobre lo que sucede cuando Hamás se infiltra entre civiles. Advertirles o incluso recordarles cómo termina este ciclo cada vez. Pero no. En lugar de hacer algo que realmente podría salvar vidas, prefieren darse golpes de pecho desde la cubierta de un barco. Porque nada fundamental ha cambiado. Este conflicto con los árabes aquí nunca se trató de la ocupación. Nunca se trató de fronteras, nunca se trató de la tierra. Siempre se ha tratado de algo más profundo. El rechazo absoluto por parte del Islam hacia cualquier pueblo que se niegue a someterse a ellos. Todo el concepto del Islam es la conquista y la subyugación de los no creyentes, los kufr. Y así, históricamente, oprimieron a todas las minorías y a toda comunidad no islámica en los territorios que conquistaron fuera de la península arábiga. La existencia de Israel y aún más, la capacidad de Israel para defenderse desafía esa visión del mundo, la contradice, la refuta. Y así se creó una narrativa presentada de una manera que atrae a las audiencias occidentales que ya no entienden la guerra, el sacrificio o el costo de defender una nación. Y esa narrativa ahora se está usando para manipularlos. Así que la flotilla se convierte en un símbolo, no de preocupación humanitaria, sino de una confusión occidental más profunda. Un occidente que rehúye de su propia defensa, pero que con entusiasmo condena a quienes se defienden. Un occidente que evita enfrentar amenazas reales, pero que se apresura a abrazar historias que encajan con sus fantasías morales. Y Occidente todavía se niega a entender. En los últimos 30 meses, el tema de Gaza se convirtió en una puerta de entrada, una excusa para que hordas de grupos migrantes musulmanes en ciudades occidentales salieran a sus calles. Lo que comenzó como manifestaciones por Gaza en las calles de ciudades occidentales rápidamente se transformó en algo mucho más amplio, manifestaciones centradas en la identidad islámica, llamados a una nación islámica unificada y llamados abiertos a que la gente se levante. La guerra aquí terminará, pero la movilización que esos movimientos crearon en las capitales occidentales, esa no desaparecerá tan fácilmente. Y la pregunta que Occidente tiene que hacerse es simple. ¿A quién crees que se va a dirigir esa energía después? Sí, los judíos siempre serán el primer objetivo. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Pero ese nunca es el objetivo final. Es el acto de apertura. Y la verdadera confrontación siempre es con la sociedad en general, con cualquiera que no comparta su ideología, su visión del mundo o su marco religioso. Empiezan con la gente del sábado, pero luego pasarán a lo que ellos llaman la gente del domingo. Y eso significa que el siguiente objetivo es el no creyente, el forastero, el occidental secular que asume que el pluralismo y la tolerancia son valores universales. No lo son. Y Occidente está a punto de aprenderlo por las malas. Durante siglos, las ambiciones expansionistas islámicas en Europa fueron detenidas por la fuerza y por ejércitos. Pero al saber que su deseo de conquistar Europa militarmente no es posible, surgió una estrategia diferente, demográfica, cultural e ideológica. El Occidente les abrió el camino. La migración se convirtió en el nuevo frente. Y la creencia en una conquista religiosa nunca desapareció, simplemente se adaptó. Lo que ahora estamos viendo es el resultado de un largo proceso, un movimiento islámico movilizado, confiado y lleno de energía dentro de las sociedades occidentales. Uno que ha aprendido a usar las libertades occidentales para impulsar objetivos que son fundamentalmente opuestos a los valores occidentales.
¿Y Occidente todavía no lo ve? O peor aún, lo ve pero elige mirar hacia otro lado. Porque, oye, mira, los judíos. Y hablando de los judíos, esta semana conmemoramos el Día de la Memoria del Holocausto. Y cada año nos obliga a enfrentar una verdad dolorosa. Siempre hay quienes, incluso entre nosotros, olvidan. Aquellos que ignoran las lecciones escritas en nuestra historia con sangre. Aquellos que todavía creen que el mundo aplica las mismas reglas a los judíos que a todos los demás. Pero se nos recuerda a diario que no es así. Ahora tenemos en nuestros teléfonos, nuestras tabletas, nuestras pantallas de computadora, ejemplos diarios de las falacias, las mentiras, las calumnias, las exageraciones que se difunden sobre nosotros y el placer que generaciones han sentido en nuestra degradación. A nadie le importan realmente los débiles y los perseguidos. Mientras que el mundo rara vez mueve un dedo por los oprimidos, de alguna manera siempre encuentra energía infinita cuando se trata de condenar a los judíos. Encuentran nuevas formas de perseguirnos. Y no me digas que apoyan a los gazatíes, a los árabes que se hacen llamar palestinos, por preocupación por las masas oprimidas. Estos no son minorías perseguidas ni oprimidas. Ellos forman parte de un mundo árabe e islámico de 1.000 millones de personas, extendido a lo largo de millones de millas, respaldado por enormes recursos financieros y amplificado por medios de comunicación financiados por esos mismos intereses. Se han convertido en una herramienta utilizada por fuerzas que buscan debilitar a Occidente y desestabilizar a Estados Unidos desde dentro. E Israel se interpone en su camino, un Israel fuerte, decidido y capaz que no encaja con la imagen y la narrativa de más de 2000 años. Han intentado todo para desmantelar nuestra capacidad de defendernos. Han utilizado el derecho internacional como arma, orquestan campañas de difamación con cobertura mediática sesgada, presentan calumnias como hechos y luego las legitiman a través de ONG y organismos internacionales. Esto ahora se ve agravado por un resurgimiento de la antigua hostilidad teológica cristiana hacia los judíos, que ahora se está propagando rápidamente a través de las redes sociales. Para estos críticos, la mera existencia del regreso judío es una contradicción de sus creencias religiosas, lo que los obliga a rechazar por completo la legitimidad del Estado de Israel. Así que el odio más antiguo del mundo vuelve a levantar la cabeza, reempaquetado, reutilizado y desplegado una vez más para incitar, movilizar y provocar. Porque todavía hay quienes no pueden aceptar que el pueblo judío ya no es indefenso, ya no está sin Estado, ya no está a merced de otros. Vinieron por nosotros el 7 de octubre, celebraron lo que creían que sería nuestra caída. Ese era el plan. Solo que esta vez los judíos pudieron defenderse por sí mismos. Esta vez, atacarnos tuvo un precio. Después de que Israel se retiró del Líbano en el año 2000, otra de esas concesiones territoriales hechas con la esperanza de lograr la paz, el líder de Hezbollah en ese entonces, Hassan Nasrallah, se paró en un estadio en Bin Shebael y declaró que Israel no era más que telarañas, débiles y listas para colapsar. Su organización se unió al asalto el 7 de octubre. Ese Nasrallah de palabras duras fue asesinado en septiembre de 2024 por la fuerza aérea de esas mismas telarañas. Y el estadio donde pronunció ese discurso hoy yace en ruinas. Esto es lo que les pasa a quienes todavía creen que los judíos son el pueblo débil e indefenso que una vez atormentaron, porque ahora estamos en casa. Sí, en la tierra que nos fue prometida hace 3000 años. Sí, con una economía y una fuerza y habilidades inimaginables. Y sí, con influencia regional y ahora global. Con la capacidad y la voluntad de eliminar cualquier amenaza que se levante contra nosotros, no por venganza, sino por el conocimiento exacto de lo que nos pasará si no lo hacemos. Así que sí, acostúmbrate a ello. Supéralo y luego respira hondo y abre el libro. No solo para leerlo, sino para escuchar. Ser elegido nunca iba a ser fácil. Nunca iba a ser algo cómodo. Su propósito era llevar al mundo un mensaje, el mensaje de Dios. Un mensaje de justicia, un mensaje de moralidad, de dignidad humana. Un mensaje que llevamos durante generaciones, muchas veces a un costo insoportable. Pero seguimos adelante porque entendimos. Los cristianos que toman las Escrituras en serio a menudo sienten una cercanía profunda y genuina con el pueblo judío. Adoran al mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Honran su palabra, al igual que nosotros.
Y muchos de ellos creen con convicción que apoyar a Israel y al pueblo judío en tiempos de peligro es mucho más que solo una postura política. Es una responsabilidad espiritual. En momentos como estos, ese vínculo se vuelve visible, real y profundamente significativo. Como dije, todo lo que tenemos que hacer es escuchar, entender y creer. Y esa creencia, esa fe silenciosa, terca e irrompible, es lo que ha sostenido a nuestro pueblo durante casi una eternidad. No las victorias sobre aquellos que buscaron nuestra destrucción, sino la fuerza interior que se negó a morir. Cuando escuchas a los sobrevivientes del Holocausto contar sus historias, ves algo muy interesante. Su enfoque no está en el mal que les hicieron. El enfoque está en su propia tenacidad, en su negativa a dejar que el mal los extinguiera. Se enfocan en sus familias, los hijos, los nietos y ahora los bisnietos. Aquellos que, 3 generaciones después, llenan sus hogares de vida y risas. Se enorgullecen de sus números. No del que los nazis marcaron en sus brazos, sino del que brilla en sus corazones con cada nueva rama del árbol genealógico. Y prosperan en una tierra que, hace menos de un siglo, era solo un sueño en la oscuridad. Y aún ahora, después de todo, todavía hay quienes niegan nuestra conexión con nuestra fe, con nuestra historia y con nuestra tierra. Aseguran que no somos los descendientes de quienes estuvieron en el Sinaí, que no somos los herederos de quienes caminaron por esta tierra, que no somos el pueblo cuyo nombre está escrito en cada piedra de esta tierra. Las mismas voces que nos persiguieron por ser judíos ahora insisten en que no somos judíos en absoluto. Las mismas personas que nos cazaron por nuestra identidad ahora niegan esa identidad en el momento en que nos mantenemos firmes. Y en cierto modo tienen toda la razón. Realmente no podemos culparlos. No somos esos judíos que ellos recuerdan. No somos el pueblo disperso, sin poder y sin estado al que se acostumbraron a atormentar. Somos el pueblo judío como éramos cuando prosperábamos en nuestra tierra natal, arraigados, seguros, fuertes, creativos y unidos. No solo hemos regresado a casa, hemos regresado a nosotros mismos. Así que las acusaciones que nos lanzan no son más que susurros en el viento, ecos de un mundo que ya no existe, sonidos vacíos de días pasados. Porque estamos aquí, estamos completos y estamos en casa. Y esta semana celebraremos eso y apreciaremos 78 años de independencia. 78 años del milagroso regreso a nuestra antigua tierra natal, un acontecimiento sin igual en la historia de la humanidad, posible solo porque siempre hemos creído y siempre creeremos. Am Israel Jai. Soy Daniel Seaman. Gracias y acompáñenme de nuevo aquí en Straight Up desde los estudios de JNS TV en Jerusalén, Israel.